Muy buenos días a todas y a todos a estos espacios de pláticas, de webinars que estamos organizando en la conmemoración del Día Internacional de la Parálisis Cerebral. Y el tema que hoy vamos a abordar es un tema pues muy importante dentro del cómo entender la parálisis cerebral. Y una de esas formas de cómo entender y cómo tratar el tema de la parálisis cerebral es a través de las familias. Entonces, hoy vamos a abordar este tema de familias y lo hemos denominado familias apaccionadas. Eh, quiero presentarles a la maestra Mónica Aide Neira Anaya. Ella es licenciada en psicología por la Universidad del Valle de México. También tiene una licenciatura en educación preescolar y actualmente es pasante en la maestría de neurociencia cognitiva y de la conducta humana, más una maestría en innovación educativa por el Instituto Anglo-Español. Su experiencia laboral es amplia, fungiendo como coordinadora del Departamento de Psicología en el Instituto Anglo-Español, donde también laboró como docente y como apoyo en el Departamento de Psicopedagogía. Ha desempeñado el ejercicio clínico psicológico en consulta particular en niños, adolescentes y adultos. Como psicoterapeuta infantil, ha proporcionado atención psicológica a niños, adolescentes y sus familias y ha participado en investigaciones sobre temas de psicología familiar. También ha participado en consultoría con García y Asociados, colaboró realizando actividades de investigación y en elaboración de material didáctico, capacitación de personal y psicoeducación en temas de interés para las familias mexicanas y servidores públicos. Y bueno, en otra organización ha fungido como asesora psicopedagógica. A partir del 2022 se incorpora a APAC, actualizándose con algunos de los cursos que se ofrecen dentro de la institución, pero también de manera externa, que estaban relacionados con temas de el COVID y también sobre el curso de educación en emergencia y apoyo psicoemocional para cuidadores primarios, impartido por el Tecnológico de Monterrey, y el diplomado de atención temprana, un abordaje integral. Tiene estudios de diplomados relacionados con la evaluación y rehabilitación en neuropsicología cognitiva, psicoterapia de juego con niños y adolescentes, psicodiagnóstico infantil y juvenil y otros cursos sobre trastornos del neurodesarrollo, introducción a la clínica psicoanalítica en niños y adolescentes, entre otros. Recientemente realizó los talleres de sexualidad y adolescencia, apoyo conductual positivo como herramienta para favorecer estos temas, así como asistió al Congreso de Autismo. Ha tomado otros seminarios, entre los que destaca la perspectiva de género en proyectos sociales por parte de la Fundación Merced. Y bueno, es así sobre las intervenciones que Mónica, la maestra Mónica, la encargada y coordinadora del área de psicología familiar en APAC. Entonces le damos la bienvenida a la maestra Mónica y adelante, Mónica. Bienvenida. Muchas gracias, muchas gracias. Hola, buen día. Soy Mónica, Mónica Neira, jefa del área de psicología familiar en APAC. Y pues bueno, APAC es una institución sin fines de lucro fundada en 1970 con la finalidad de brindar atención especializada a las personas con parálisis cerebral y otras discapacidades. Atendemos diariamente a 500 personas en escasos recursos, brindando apoyo psicológico, orientación en atención y educación de la parálisis cerebral. Voy a empezar como esta parte, a muchos son familia de APAC, sin embargo, también tenemos a otros externos, entonces voy a un poquito empezar con algunos términos porque los estaré ocupando a lo largo de este webinar. Pero bueno, vamos a empezar con qué es una discapacidad. La OMS define a la discapacidad como cualquier restricción o impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma o dentro del margen que se considera normal para ser un humano. Por lo tanto,
las personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo. Este, siguiente. Bueno, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, clasifica las causas en cuatro grandes grupos, principalmente al nacimiento, por enfermedad, por accidente y por edad avanzada. También se mencionan que existen diferentes tipos de discapacidad. La discapacidad motriz, la discapacidad mental socioemocional, la discapacidad intelectual y la discapacidad sensorial. ¿Ok? No me voy a detener en cada una de ellas, pero aquí el punto es que, por ejemplo, en el caso de México, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda en el 2020, el INEGI menciona que 6.179.890 personas tienen alguna discapacidad, es decir, un 4.9% de la población. Por lo tanto, estamos hablando de que es importante saber de este tema, además, porque la organización, bueno, la OMS, estima que más de 1.300 millones de personas en el mundo, o sea, el 15% de la población, sufren una discapacidad. Esto es, uno de cada 6 personas. Bueno, pero ahora vamos un poquito de qué es la parálisis cerebral. La parálisis cerebral es una lesión irreversible y no progresiva en el sistema nervioso central que afecta la postura y el movimiento. La parálisis cerebral se asocia frecuentemente con otras alteraciones, como trastornos visuales, auditivos, de comunicación, crisis convulsivas y discapacidad intelectual. Existen 4 tipos de parálisis cerebral. Nosotros, bueno, vemos de parálisis discinética, atáxica, espástica y la mixta. Ahora bien, y aquí viene el área de psicología en qué pasa con la familia, cómo lo toma cada uno de los padres, la familia en general, cuál es su sentir, su pensar, qué acciones toman, por dónde empezar y cuál es nuestra intervención. Pues bueno, realmente nosotros en psicología familiar empezamos desde la expectativa familiar. Las familias viven dentro de condiciones pues, sociales, culturales y económicas determinadas. Estas condiciones influyen en sus expectativas, en su estilo de resolver los problemas y la capacidad para afrontarlos, en sus aspiraciones y planes para el futuro. Em, en cuanto nace un bebé, se comienza a formular una serie de planes y expectativas acerca del futuro del niño o niña, incluso de la misma familia a raíz de este nuevo integrante. Por lo anterior, la siguiente, por lo anterior, pues no hay cabida para la noticia o los primeros informes que el nacimiento o desarrollo del bebé no es como se esperaba, ni mucho menos que presente una condición médica como la parálisis cerebral o alguna otra discapacidad. Por ello, las familias, pues se entiende, es normal, se sienten desbordadas y no comprenden qué es eso de la parálisis cerebral y cómo va a afectar a su familia y en principal, pues a su bebé en general, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, la discapacidad es un evento que trae dificultades sociales. La familia es la más afectada. Cuando el menor es diagnosticado con discapacidad, el futuro de ese infante dependerá totalmente de los padres en mayor medida, por lo que, de acuerdo con la literatura, se crea un conflicto psíquico generando intensos síntomas de anhelo, tristeza o pérdida de sentido que conlleva a que la familia y principalmente pues, los padres desarrollen un desgaste emocional, aflorando una serie de problemáticas psicosociales. Nosotros aquí en el área atendemos estas primeras noticias, incluso muchas veces el área médica nos lo refieren y es por eso que tenemos estos testimonios, estas historias de vida de cómo reciben esa noticia. También depende mucho cómo fue dicha esa noticia hacia la familia, la empatía del lector, las palabras, que a veces, a pesar de que hayan sido de una forma clara, transparente y empática, no deja de ser impactante. Entonces, bueno, pues en ese estado psíquico, los padres pues experimentan una serie de alteraciones físicas y psicológicas.
cuyas características suelen ser depresión, ansiedad, presentan problemas de sueño, estrés, eh, inconformismo, inestabilidad laboral, lo que genera una afectación significativa en la vida del sujeto y de su entorno. Así que, pues bueno, la familia y los padres pues pueden presentar en diferentes momentos estados anímicos de sentimientos y emociones encontradas, eh, donde, ¿qué va a predominar? Pues bueno, realmente pues la angustia, la confusión, eh, negación, culpa, enojo, sentimientos de soledad, sentimiento de dolor, de falta de reconocimiento, de consternación, de decepción, coraje, vergüenza, temor, entre otros, ¿no? Y a todos ellos hay que identificarlos, hay que reconocerlos y darle cabida. Para eso, pues bueno, Lambrenos, un autor, menciona que el futuro del niño o niña depende en gran medida de la forma en que la familia más cercana percibe y afronta la discapacidad. Los primeros momentos tras la confirmación del diagnóstico se viven con gran confusión de sentimientos, como les decía, a veces contradictorios. Los padres señalan que la comunicación del diagnóstico supone un golpe de gran envergadura que trastoca sus vidas. Ellos experimentan una verdadera pérdida, la del hijo que esperaban, que estaba revestido de una imaginación, de un completo paquete de características físicas y psicológicas, como le decía, las expectativas, con un futuro esbozado a menudo, con muchos detalles, ¿no? Desde a qué escuela iban a asistir, cómo lo iban a vestir, la universidad, qué trabajo, qué le iban a enseñar, qué deportes, etcétera, ¿no? Entonces la familia, pues debe movilizar sus recursos psicológicos para renunciar a ese hijo y acoger al nuevo que trae unas demandas específicas reales. Así que, pues bueno, aquí le pongo el sendero que cada familia toma, porque las particularidades de tener un bebé con discapacidad exigen de la familia un mayor esfuerzo, ya que el impacto de esta nueva situación en la familia es muy fuerte. Modifica la manera de actuar, modifica en su ritmo de una manera profunda y con frecuencia transforma el ciclo vital familiar y personal de cada miembro. Aquí tenemos historias en las cuales a lo mejor ambos padres trabajaban, tenían sus sueldos, tenían cierta forma y calidad de vida. Sin embargo, cuando reciben al bebé, pues con todos estos cambios deben renunciar a sus trabajos, su situación económica cambia, y pues bueno, es realmente como si pasara un huracán. Entonces, es por eso también esa empatía que se tiene con estas familias, porque la irrupción de un miembro con algún tipo de discapacidad en la familia provoca una serie de alteraciones en la dinámica de esta, no solo por lo inesperado, ¿no? O imprevisto de este evento, sino por lo traumático que resulta para todos y cada uno de los integrantes de dicha familia esos cambios. Y pues bueno, sobre todo en el aspecto y en el nivel emocional. Este, para eso, Pereira menciona que el duelo es una necesidad en toda pérdida emocional. Las personas durante la fase de aceptación logran reconocer a la discapacidad y a la situación de dolor. Por ende, los padres pasan etapas similares, llegando a aceptar la discapacidad de un hijo. Sin embargo, al enfrentarse a esta situación, tendrán la necesidad de realizar un proceso de duelo o varios por el hijo o hija que no nació de acuerdo a las expectativas esperadas para lograr conectarse con el hijo real. ¿Por qué lo menciono? Es importante mencionar, como lo señala Kluber-Ross, que el duelo no se elabora de una vez y para siempre, sino este, igual, no, la anterior, porfa, de las presentaciones. Eh, Kruger-Ross señala que el duelo no se elabora de una vez y para siempre, sino ante una nueva etapa de crecimiento del niño o niña, se reactualiza ese dolor. Este modelo planteado por Kruger-Ross sobre la teoría del duelo enfatiza varias fases en el proceso de asimilación y confrontación por lo que pasan los padres en la pérdida del hijo deseado. Pues bueno.
Cada sendero, aquí le pongo el sendero que cada familia toma, porque cada familia decidirá qué sendero tomar de acuerdo con el contexto, el entorno social y familiar en el que viven, la calidad de vínculo que presentan con sus relaciones interpersonales, como lo amplia y fuerte que puede ser su red de apoyo de las diferentes esferas en donde se desenvuelven. Y otras tantas, ¿no? Situación sociocultural, económica, etcétera. Entonces, pues bueno, si bien es cierto que cada familia ha de recorrer el sendero por sí misma, la discapacidad va a obligar a toda la familia a cambiar no solo sus ritmos, sus expectativas, sus desafíos, sus logros, sus ilusiones, etcétera, sino también pues la continua y profunda relación con diferentes médicos, especialistas, terapeutas, etcétera. En la siguiente presentación pongo, ¿no? El acercamiento a los profesionales y especialistas va a ser una manera de recorrer ese sendero. Menciona Robles que en el ámbito de la discapacidad es evidente la necesidad de un trabajo en equipo, ya sea multidisciplinario o interdisciplinario, que favorezca el desarrollo integral del individuo. Obviamente, todos los profesionales y especialistas que inclusive también decidan la familia tomar, acercarse, el objetivo de esta búsqueda y acercamiento a los diferentes especialistas debe estar encaminado sí o sí en la mejora de la calidad de la vida de la persona con discapacidad y de su familia. Entonces, pues bueno, un poquito del trabajo interdisciplinario y multidisciplinario, pues aquí entramos nosotros. Entra APAC, que de acuerdo con pues este trabajo inter y multidisciplinario, trabajamos desde dos modelos de atención con diferentes enfoques. Por una parte, con los beneficiarios, pues valoramos, se transforma, se monitorea y se evalúa para egresar. Y en las familias se hace en este modelo lo que es valorar, concientizar y monitorear y evaluar. ¿Ok? Entonces, de acuerdo con lo anterior, pues sí comenzamos siempre con una evaluación inicial del núcleo familiar del posible beneficiario desde distintas perspectivas. El área de psicología familiar, por ejemplo, iniciamos con lo que es una preconsulta, donde se hace un diagnóstico situacional de la familia, realizando una valoración familiar del posible beneficiario y determinamos si es candidato o no al modelo de intervención de APAC. Una vez que ya ha ingresado el candidato, para eso, por ejemplo, esta preconsulta no solamente la hace psicología, ¿no? Sino todas las áreas de servicio que tenemos, ¿no? Por ejemplo, puede pasar por medicina general, medicina de rehabilitación, eh, estomatología, nutrición, neurología, neuropsicología, entre otras. Y pues bueno, una vez que ya ingresa el candidato, nosotros ya lo llamamos beneficiario, se le realiza una valoración inicial profunda, que es una evaluación detallada de la familia que nos servirá para mapear y elaborar planes de trabajo adecuados para el beneficiario nosotros le llamamos beneficiarios indirectos, que sería la familia. Esto que implica es la familia nuclear, si hay hermanos, ambos padres o bien los cuidadores que estén con esta persona. Pues bueno, después de esta valoración y de que una vez ya se empieza a implementar un plan de trabajo elaborado acorde a las necesidades, con ello brindamos ya la intervención de acuerdo a ese plan y vamos evaluando la corresponsabilidad en el proceso del beneficiario, pues como parte de ese acompañamiento en el proceso de intervención. Siempre llevamos un monitoreo y un acompañamiento. Y ya por último, se realiza una evaluación final que determina una impresión para los egresos, derivaciones o bien altas, ¿no? En su caso. Cuando hacemos aquí dentro del área de psicología, cuando hacemos una valoración, ya sea tanto desde preconsulta como también de una valoración inicial y de monitoreo, hay muchos factores que pueden afectar el desarrollo de los beneficiarios y estos se deben identificar para determinar si hay peligro o riesgo en el que se encuentra el menor o algún miembro de la familia. Para eso, pues de acuerdo con Taylor y Smiley, a estos elementos se les ha denominado factores de riesgo.
Entonces, identificándolos estos como aquellos que aumentan la probabilidad de ocasionar retrasos en el desarrollo, si esto no se proporciona una intervención oportuna. ¿Por qué? Porque mientras más alto sea el número de factores de riesgo, pues mayor será el riesgo de retraso en el desarrollo, pero también riesgo de deserción, riesgo bueno, de afectar en el progreso de su propio tratamiento, de su apego, o la adherencia a los tratamientos, etcétera. Eh, por ende, sí, igual, si quiere el anterior, igual por ende, es indispensable que se detecten tales riesgos y se determine si estos pueden o no afectar el desarrollo, a qué nivel y cómo vamos a contrarrestarlos. En la medida en que se identifiquen los factores que pueden afectar y vulnerar la vida y el desarrollo, podremos emprender acciones concretas para eliminarlos, disminuir o evitarlos, tratando en todo momento de favorecer el desarrollo integral y prevenir cualquier situación de riesgo grave en el beneficiario o en su familia. Pues bueno, la identificación de los factores de riesgo para cada uno de nuestros beneficiarios es parte de nuestro compromiso también de salvaguardar a nuestra población. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, desafortunadamente, las personas con discapacidad es un grupo vulnerable, doblemente vulnerable cuando hay, pues bueno, por ejemplo, son infantes, adolescentes y también por la ONU, lo sabemos, la literatura dice que cuando hay también esta situación de género, de violencia de género por ser mujeres, se triplica el riesgo. Entonces, bueno, por eso es nuestra responsabilidad el salvaguardar a esta población y compromiso. Ahora, existen diferentes factores de riesgo. Estos son algunos. Por ejemplo, ¿cuáles serían, no? Falta de apoyo paterno-materno, falta de apoyo familiar, negación en alguno de los miembros de la familia, carga horaria o laboral elevada, dificultades en la pareja, consumo de sustancias tóxicas, desinformación, distancia y traslado a la institución que sea muy largo o muy complicado, bajo nivel de ingreso económico, el bajo nivel educativo de los padres, trastornos psicológicos o psiquiátricos, ya sea en alguno de los padres o en alguno de los miembros de sus familias. Mm, Estrés, burnout, agotamiento crónico, disfunción familiar, ausencia de alguno de los padres, desempleo, abuso, maltrato o violencia. Incluso si hay un rechazo por parte de la familia, si hay temores, antecedentes delictivos, patologías neurológicas, familiares a cargo que estén como cuidadores, pues con patologías médicas, embarazo adolescente o bien añoso, relaciones familiares conflictivas y pues bueno, familiares directos con alguna discapacidad. Yo sé que estos factores de riesgos presentados no son un listado exhaustivo, hay muchos más, pero sí son los que la mayoría de los profesionales de la salud, o bien que estamos en la primera línea, consideramos que son los más importantes de tomar en cuenta para poder llevar a cabo acciones concretas de prevención que puedan funcionar para pues, proteger al menor o a la persona con discapacidad. Ok. Entonces, pues bueno, sabemos y estamos conscientes que para alcanzar un equilibrio, obviamente tenemos que, bueno, darnos cuenta de cuáles son nuestros factores, porque un equilibrio al interior de la familia se requiere un trabajo profundo de aceptación y afrontamiento de la nueva realidad. Así que estos factores pues, pueden impedir ello. Entonces, eh, esto se tiene que ir cambiando para que la familia lo empiece a ver como un lugar o una oportunidad. Entonces es factible reconocer que no todo es malo ante este hecho, pero para desarrollar ese proceso, pues sí se requiere de un trabajo arduo con cada uno de los integrantes de la familia o bien de donde atañe ese factor de riesgo. Entonces, si gusta la siguiente, pues bueno, ya entrando un poco ya con lo que del área, por lo que la participación del área de psicología, pues en este proceso de acompañamiento, es a través de diferentes tipos de intervención, de cómo trabajamos con estos factores, ya sea de manera individual,
grupal, familiar e institucional. Eh, ya como acciones, como tal, hacemos como varias actividades. ¿De qué es? Una, desde evaluación e identificación de los factores de riesgo, diseño y realización de programas de intervención psicoeducativos para necesidades específicas de los beneficiarios y sus familias. Hacemos siempre un trabajo multidisciplinario, pues con otros especialistas, ya sea de esta institución o de otras asociaciones. Ahí entrenamos lo que es el entrenamiento de habilidades socioemocionales para la integración, inclusión y adaptación a los espacios próximos de desarrollo del beneficiario y de su familia. También, pues promocionamos los ambientes libres de violencia, fomentando pues la cultura de paz y bienestar social a través de la inclusión y también los derechos fundamentales para la vida en sociedad con y sin discapacidad. Esto es bien relevante porque de verdad, tanto en los grupos de alumnos como también en los grupos que hacemos de soporte a padres, es algo que con los primeros temas que trabajamos. ¿Por qué? Porque desconocen cuáles son sus derechos. Entonces, a medida que ellos conocen sus derechos, van también forjando sus redes de apoyo y también sus exigencias y sus obligaciones como tal las van haciendo manifiestas. Esto ayuda mucho a la hora de la inclusión y también pues para su bienestar y que la brecha de la discapacidad pues también pues se aminore. También que ayudamos, ¿no? En lo que es, o intervenimos lo que es en el diseño e implementación de talleres específicos. Ahorita yo les decía del soporte a padres, pero también realizamos talleres específicos o capacitación, ya sea a la población de APAC o bien a externos sobre justo temas de salud o que tengan que ver con sensibilizar sobre los derechos o sobre lo que es el tema de la discapacidad, entre otros, ¿no? La importancia, por favor, también de trabajar eh, lo que son ¿cómo se llama? Todas estas habilidades socioemocionales o bien un desarrollo personal, pero también de la importancia de esta salud mental, ¿no? Bueno, también ayudamos a lo que intervenimos el área de psicología y lo que es en la implementación de programas preventivos ante situaciones sociales, situaciones medioambientales, catástrofes y crisis. Inclusive aquí, por ejemplo, hubo toda una intervención cuando fue COVID, ¿no? Entonces, desde el 2019 había una plataforma, se le daba este, esa escucha a las familias para disminuir los niveles de ansiedad e inclusive disminuir los riesgos de pacientes que ya presentaban signos de depresión media y mayor. En general, depresión, ¿no? También hacemos lo que es una intervención individual y grupal con programas psicoeducativos, psicoterapia, orientación y atención psicológica y consejería acorde a las necesidades identificadas, no solamente a los riesgos, sino también a algunas necesidades que puedan presentar. La orientación y la derivación de canalización, bueno, derivación y canalización de los beneficiarios también nosotros lo llevamos y sus familias, porque pues no somos todólogos y también así como somos especialistas en parálisis cerebral, pues también a veces estas necesidades de las familias requieren otros servicios que aquí no podemos, no tenemos, ¿no? O simplemente no somos especialistas. Por lo tanto, nosotros también nos ayudamos de esas alianzas con otras asociaciones, amigas, que nos ayudan a que atender a estos beneficiarios y sus familias. También muchas veces, por ejemplo, trabajamos con algunos hospitales y ayudamos a la preparación y sensibilización de los beneficiarios, inclusive cuando ellos van a presentar a lo mejor una intervención quirúrgica o algún procedimiento médico, también ayudamos a los beneficiarios y a las familias cuando también están en un proceso o en una etapa más bien en una etapa de transición o donde hay muchos cambios familiares. Entonces también nosotros hacemos ese acompañamiento y pues bueno, hacemos como también diseñamos algunos programas y actividades para el fomento de diversas habilidades, ya sea formación personal, académica y profesional, dirigidos a padre de familia, a madres con circunstancias específicas o cuidadores primarios. Por ejemplo, se ha insertado en el campo laboral a algunas mamás y pues eso es también parte de un trabajo psicológico desde la expectativa, ¿no? Que otra vez vuelvan a alcanzar sus sueños, empiecen a trabajar
esta situación económica y de que logren desarrollarse profesionalmente. Inclusive que algunas de estas madres terminen, y digo madres porque la mayoría son mujeres las que se presentan aquí en APAC, pero bueno, es para madres y padres y cualquier otro cuidador primario, pero también que cumplan a lo mejor el que terminen sus estudios y hacer ver que pues realmente tener un hijo con discapacidad no va peleado con que dejen su vida a un lado, ¿no? Su vida personal o profesional. Entonces vamos desarrollando estos programas, estas actividades, pues para fomentar con ello, bueno, un poquito ayudar en ello. Entonces, pues bueno, realmente nosotros, pues todo esto, lo que se hace aquí en el área, no se hace por sí solo. Realmente esto es trabajo de muchos psicólogos y psicólogas que han estado aquí en el área de psicología. También actúan por las psicólogas que ahorita estamos conformando el área, pero también psicólogos externos, psicólogos inclusive de otros países que nos apoyan, psicólogos voluntarios, practicantes y prestadores de servicio que hacen esto posible. Pues obviamente todos con el mismo objetivo de lograr la resiliencia en cada uno de nuestros beneficiarios directos e indirectos y la resiliencia familiar, donde que esta se genera, cuando esto se genera en el interior, porque esto nos ayuda a reposicionar a la familia, pero desde el centro, ¿no? Desde el centro de la familia, pero también desde el centro personal. Y pues bueno, este trabajo les diría, si menciono algunos casos de éxito, aquí me da la vida, pero les voy a presentar un testimonio que es del libro, bueno, el testimonio es de la señora Angélica Hernández Magaña. Ella participó en un concurso del libro Viaje en el Tiempo. Bueno, ella escribió Viaje en el Tiempo, Retos y Éxito. Eh, es un libro llamado La vida invisible de las cuidadoras. Es un texto, su texto fue ganador y pues ahí participaron otras personas. Son premios DEMAC en el 2022. Pero les voy a leer un poquito, un párrafo que me pareció muy lindo. Ahorita les digo por qué. Eh, dice la señora Angélica, para las madres de hijos con discapacidad, cualquier logro que a la vista de la gente común es mínimo, es un gran triunfo, resultado de mucho esfuerzo, tiempo y constancia. Cuando por fin lo logra, se refería a que su hija había logrado andar en triciclo. Es una felicidad difícil de describir y lo mismo pasa con cualquier otra habilidad. Es la emoción de cualquier madre, pero con una carga mucho mayor, basada en el esfuerzo que se invierte. Porque le pedí permiso a la señora Angélica, ayer hablaba con ella. eh, ¿Por qué lo pongo? Porque es un ejemplo de cuando los padres de familia han trabajado mucho consigo mismos, con su capacidad de resiliencia, han elaborado y resuelto no un duelo, sino varios duelos a lo largo de su historia de vida y la de sus hijos. Y que ahora, por ejemplo, en el caso de la señora Angélica, de esta mamá apasionada, pues tiene la fuerza para compartir su historia en algo tan hermoso como su narrativa y su propia vida, pues disfrutando y reconociendo, sí, las vicisitudes que ha presentado, pero también los logros de su hija y también de ella. Entonces, pues bueno, esto sabemos que no es una labor sencilla, requiere de mucho trabajo consigo mismo, con la pareja, con la familia y con el mismo entorno. Pero quiero decirles que no están solos, ¿no? Hay muchas familias que pueden ayudarles. También hay muchos especialistas, muchos profesionistas que pueden aportar. Inclusive, yo agradezco de verdad a las familias apasionadas que han formado parte, han formado toda una red de apoyo para otras familias, dentro y fuera de APAC, que reciben a las mamás jovencitas, a las más primerizas, con mucho amor, mucho cariño. En el grupo de soporte es un disfrute porque ahí las mamás comparten todas sus experiencias. La verdad es que ellas ayudan a otras a esa corresponsabilidad, ese apego, esa empatía hacia lo que están viviendo con ellas mismas y con los otros.
Entonces, pues bueno, yo agradezco a estas familias apasionadas que también ellas nos comparten, nos enseñan mucho y que todas estas funciones o acciones y actividades que hacemos en el área, pues muchos por ellas, ¿no? Por ellas y para ellas. Así que, pues bueno, creo que también nos ayudan a que lo que era la definición de discapacidad en cuestión de las barreras, estas sean menos y que la brecha pues cada vez sea menor. Entonces, a través de lo que es esta empatía, esta pues concientización, ¿no? Y también pues sí es, quiero comentarles que sí hay también familias que aún no son parte de PAC, pues también las alentamos a que no se rindan, que se acerquen a estas comunidades, a estas instituciones como APAC, pues donde pueden encontrar ese apoyo, donde algunas veces APAC, por ejemplo, llega a ser un refugio, ¿no? Entonces ellos pueden encontrar pues, refugio ese necesario pues para cruzar acompañados con mucho profesionalismo el sendero que pues a final de cuentas decida, ¿no? Entonces, pues muchísimas gracias. Esto es un poquito, muchas gracias. También les pongo ahí mis datos. Mm, Si quieren profundizar en algún punto, si tienen alguna duda o comentario, se los dejo ahí para que me puedan escribir y será un gusto atenderlos. No sé si ahorita haya dudas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Moni. Es más bien como para ampliar un poco el tema del abordaje que nos estás dando. Has mencionado que en APAC trabajamos con diferentes poblaciones que van desde bebés, niños, jóvenes, ¿no? y adolescentes, adultos. Eh, ¿Es igual, Moni, el trabajo que llevas con cada grupo o a cada grupo le pones una especificidad, ¿no? Porque, bueno, habrá mamás muy jóvenes y mamás adultas, ¿no? Y algunas otras mamás en otro bloque o etapa del ciclo de la vida de sus propios hijos. Entonces, ¿cuáles podrían ser esas pequeñas diferencias en cuanto a la estrategia? Ok, bueno, trabajamos, primero sí trabajamos con los diferentes grupos. ¿En qué es esto? Primero lo dividimos en grupo de alumnos y grupos de padres. En el grupo de alumnos, por ejemplo, sí están por sus etapas de desarrollo. Entonces, también la información que llevamos, nosotros estamos llevando una sesión a la semana a cada uno de estos grupos. Sí hay un temario general, sin embargo, con cada grupo hacemos adaptaciones, adecuaciones y arreglos en los cuales va dirigido inclusive para cada alumno. ¿Por qué? No solo por el grupo, sino porque cada alumno tiene diferentes necesidades, pero también hasta, yo decía, arreglos y algunas adecuaciones, porque, por ejemplo, algunos alumnos pueden tener lenguaje verbal fluido y otros requieran algún de otro elemento. Entonces, nosotros desde ahí empieza una adaptación a estos temas. No solo es llevar un tema de interés, sino también empezar a sensibilizar a los otros, cuando vienen los chicos de servicio social, practicantes y demás, a hacer esas adaptaciones. ¿Para qué? Para que el otro pueda, o sea, el otro me refiero al beneficiario, puede externar, ¿no? No solamente, por ejemplo, ¿no? Un tema de emociones, no solamente es que, vamos a trabajar, ¿cuáles son las emociones? No, sino, a ver, vamos a identificarlas, nombrarlas, gestionarlas y ahora sí expresarlas. Y en esto de expresión viene cómo lo hacemos. Mira, Juanito necesita de forma escrita, fulanito necesita con el iris bond, y entonces empiezan a hacer las adaptaciones. Entonces, esto es por grupo y a veces por niño también. Este, Esto es cuestión de los alumnos. Por ejemplo, el día de hoy tenemos dos talleres. Uno es de primaria alta con secundaria sobre sexualidad y otro es para los chicos de prepa y licenciatura. ¿Por qué? Porque las etapas son diferentes. Su desarrollo psicosexual es totalmente diferente. Entonces, también hacemos estas diferencias dependiendo el tema, dependiendo la etapa y la necesidad en específico. Ahora bien, esto es respecto a alumnos.
Cuando trabajamos con las familias, hay un trabajo sí específico con las familias de atención temprana, porque es todo un programa y un plan que tenemos aquí en APAC. Desde el área médica hay un trabajo para estas mamás primerizas, ¿no? O bien para estas mamás jóvenes en las cuales pues apenas están en diagnósticos, están en los primeros pasos de ese sendero. Entonces el acompañamiento es otro. Nosotros tenemos pues ciertos programas, ciertas formas de atender, inclusive pues algunos lineamientos para atender a estas familias. Y también, por otra parte, atendemos con otros grupos de soporte a las mamás pues de toda la comunidad. Pero damos pauta que también dentro de estos grupos de soporte se conjuguen estos papás de atención temprana, que serían de 0 a 6 años, como también con los otros papás que ya tienen muchos años aquí, sus hijos y también ellos. ¿Para qué? Para que haya ese enriquecimiento de esas experiencias. Porque justo, bien bonito, ¿qué nos hemos dado cuenta? Cuando las familias que han hecho uso de estas experiencias que escuchan o viven de otros también, manejan mejor la discapacidad, porque va desencadenando con ello un conjunto de expectativas ancladas a esa realidad de vida, que inclusive decían, yo no sabía hacer esto, y porque escuchaba fulanita, pues sí aplica, ¿no? Entonces, eso también va ayudándoles a esa veracidad que ellos van tomando, inclusive mucho de las familias van aprendiendo esa esperanza que a lo mejor habían perdido, van tomando de estas familias de tiempo, y van articulando, ¿no? Lo que van viviendo, los retos con los que van presentando y estas experiencias de otros y las que ellos, pues van, ¿no? Y esto les ayuda muchísimo a construir esa resiliencia familiar, pero también a través de esta comunidad, ¿no? Entonces, sí hacemos especificaciones por grupo, por etapas, por necesidades, y también quiero comentarles, ¿no? Por temas muy específicos, ¿qué es eso? Muchas veces hay problemáticas en las cuales, sin importar qué edad o qué edad, qué diagnóstico, no, sin importar, si por ejemplo vemos alguna situación, a lo mejor temas como de violencia, depresión, etcétera, llevamos esos talleres específicos donde se conjugan a estas personas. Entonces también es otra forma de intervenir y de estrategia. Súper bien, Moni. Y ya que, pues al finalizar, las familias forman parte, como bien lo mencionaste al inicio, de la misión de la institución de mejorar la calidad de vida, no solamente de este beneficiario o beneficiaria, sino también la de sus familias. Y que para eso toda esta estrategia o modelo de intervención para las familias que ha sido importante, recordando que, pues, APAC fue fundado por un grupo de madres de familia, ¿no? Y que eso pues ha logrado permear a lo largo de estos casi 54 años dentro de la institución y dentro de la dinámica de la institución. Entonces, Moni, ¿algo con lo que quieras cerrar, una conclusión, por favor? Ay, bueno. Justo cierro con esta foto. Es un evento que se llama, es un campamento donde mujeres, madres, abuelas, cuidadoras primarias asisten. Realmente APAC me puso esa misión de organizar anualmente este evento, y de verdad que yo aprendo muchísimo de ellas. ¿Por qué? Porque ahí nosotros de alguna forma les reconocemos, ¿no? Les reconocemos el esfuerzo, el arduo trabajo que hacen diario. Entonces, pues también es un apapacho. Y bueno, también llevamos algunos talleres para seguirlas alentando, ¿no? A pues este vivir, ese de día a día. Les comparte como conclusión también, en algún momento lo hablé con usted, me hicieron partícipe de este año el campamento que se hace con los beneficiarios, con los alumnos directos. Además de que me encariñé te encariñas con la población, o sea, porque es muy, muy, muy humano, muy cercano. Realmente uno vive las 24 horas, pues, la discapacidad, ¿no? Tener a un lado a una persona con discapacidad.
Y es un conjunto de verdad que ahí valoro el conjunto pues de las acciones, de todo lo que hacen los padres día a día, como la disciplina, la educación, la corresponsabilidad, que no es fácil, ¿no? Realmente estoy muy contenta de ser parte de estos campamentos, pero sobre todo de esta comunidad. Les agradezco mucho de las familias que nos han recibido y que nos permiten trabajar con ellas a pro del trabajo para las familias con discapacidad, ¿no? A pro de sus hijos, que si bien el sendero pues no es fácil, todos aprendemos, todos hacemos comunidad y como les decía, si trabajamos desde el centro de la familia y no de la discapacidad, eso ya hace un gran cambio. Entonces yo también les agradezco mucho pues que surjan estas experiencias, que nos las compartan a través de sus historias, de sus narrativas, pero también de estas acciones que también hacen como familia, ¿no? Y que es no solamente lo que se trabaja aquí en el área, se quede ahí, sino que esto lo lleven los beneficiarios a sus casas y de sus casas pues a sus comunidades, para que justo realmente se vea reflejado un trabajo diario de todos y que estas brechas se aminoren. Pues muchísimas gracias, Moni. Más bien te mandan felicitaciones en las preguntas, en los comentarios que hicieron. Eh, y creo que nada más para hacer este cierre, nos escribe una mamá, ¿no? Y que, pues en efecto, ¿no? Sufrió de un tema de depresión derivado del diagnóstico, ¿no? De parálisis cerebral de su hijo, pero que justamente a la atención recibida en el área de psicología, pues logró ir trabajando, ¿no? Todos estos sentimientos, poder elaborar el duelo y trabajar sobre este tema de normal, ¿no? O sea, mi hijo normal o no, y el proceso de aceptación como es, ¿no? Refiere además, ¿no? Y que me parece lindo y que esto creo que aplica para todas y para todos, que es un camino que se sigue andando, ¿no? O sea, no es algo que se trabaja una sola vez y ya, ¿no? Sino que cada etapa, Ujú. como también mencionaste, pues requiere de seguirse trabajando y discutiéndose. Pues con esto damos Sí. fin a esta intervención, no sin antes recordarle que todos los días tenemos un webinar, ya sea por la mañana, por la tarde, ahí en las redes, en Facebook, lo pueden consultar. También el día de mañana y el día viernes estaremos con webinars a partir de las 12 del día con diferentes temas. Y agradecemos mucho a la maestra Mónica Aide, por esta presentación de Familias Apasionadas. Muchísimas gracias, Moni, y muchísimas gracias a todas y a todos y nos vemos pronto. Gracias. 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 Un abrazo a todos.